El último pasajero. La noche estaba en su punto más oscuro cuando me encontré en la carretera. Las luces de mi camión iluminaban apenas unos metros delante de mí, pero el mundo a mi alrededor parecía tragarse cualquier rastro de luz. El frío se había instalado en mis huesos y el silencio, solo interrumpido por el murmullo del motor, era ensordecedor. Soy Esteban, un hombre de 42 años, originario de un pequeño pueblo en el centro de México. He pasado la mayor parte de mi vida manejando camiones, recorriendo de norte a sur, de este a oeste, las interminables rutas de este país. La soledad del camino es algo a lo que te acostumbras, pero hay momentos, como esta noche, donde esa soledad te pesa de una forma extraña, como si alguien o algo estuviera ahí, justo fuera de tu alcance. Esa noche no era diferente a tantas otras, o eso pensé al principio. Venía de entregar una carga pesada en una ciudad al norte y tenía que volver a casa, al sur, para recoger otra entrega la mañana siguiente. El viaje era largo y cansado, pero estaba acostumbrado, o al menos eso creía. El cielo amenazaba con tormenta, de esas que hacen que el viento se cuele por cualquier resquicio y que el frío se adhiera a tu piel como un mal presagio. Había pasado por pueblos donde ni las luces de las casas estaban encendidas, como si todo el mundo se hubiera encerrado en sus hogares antes de que algo malo pudiera suceder. Fue cuando pasaba cerca de un viejo cementerio que la vi. Era una joven, parada al borde del camino. Su figura se recortaba contra la débil luz de la luna y mis faros. Estaba vestida con un vestido blanco que, aunque sucio, aún resaltaba en la oscuridad. Su rostro, aunque borroso a la distancia, parecía tranquilo. Llevaba el cabello largo y suelto y levantaba la mano pidiendo un aventón. Instintivamente reduje la velocidad. Sé que no es común recoger a extraños en la carretera, pero había algo en su apariencia que me hizo sentir una mezcla de compasión y curiosidad. Tal vez era el hecho de que estuviera sola en un lugar tan desolado, o quizá el cansancio me estaba afectando más de lo que pensaba. Me acerqué y frené a un lado de la carretera, bajando la ventana del copiloto. ¿A dónde vas?, le pregunté con voz ronca, el frío haciendo que mi aliento se transformara en vapor. Ella no respondió de inmediato, solo se acercó lentamente al camión, su vestido ondeando con la brisa, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera verla mejor. Aún no lograba distinguir bien su rostro, pero algo en sus ojos me hizo sentir una punzada de inquietud. Al centro de la ciudad, respondió finalmente, con una voz suave, casi un susurro. Asentí, aunque algo dentro de mí dudaba. ¿Qué hacía alguien como ella en un lugar como ese, y tan tarde? Pero antes de poder reflexionar más, ella ya estaba abriendo la puerta del copiloto y subiendo al camión. La cabina del camión se llenó con el leve olor a tierra húmeda cuando ella se acomodó en el asiento. Cerré la puerta y aceleré de nuevo, enfilando hacia la ciudad. El silencio entre nosotros se hizo espeso, casi palpable. Le pregunté su nombre, pero ella solo me miró brevemente antes de volver la vista hacia el frente. No insistí. El trayecto fue extraño, como si el tiempo pasara más lento de lo normal. Mis ojos, cansados por el viaje, se desviaban a veces hacia ella, notando que su cuerpo apenas se movía, como si estuviera completamente inmóvil. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, ella me señaló un punto en la carretera. «Aquí es», dijo, con esa misma voz suave y distante. Frené el camión lentamente, deteniéndome justo donde ella había indicado. Era un lugar a las afueras de la ciudad, cerca de un antiguo barrio que reconocí vagamente, aunque hacía años que no pasaba por allí. Cuando me volví hacia ella para preguntarle si estaba segura de que ese era el lugar, la cabina estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrerme desde la cabeza hasta los pies. La puerta del copiloto estaba cerrada
y no había ningún indicio de que ella hubiera salido del camión. Miré hacia afuera, pero no vi a nadie. El corazón comenzó a golpearme el pecho. Estaba solo, o al menos eso parecía. Sin saber qué más hacer, bajé del camión, caminé alrededor, revisé el asiento del copiloto, la puerta, nada. Estaba completamente confundido, asustado, como si algo fuera terriblemente mal, pero no podía entender qué. Fue entonces cuando lo noté. El asiento del copiloto, el lugar exacto donde ella había estado sentada, estaba cubierto de algo que no había visto antes. Me acerqué más, iluminándolo con la luz del techo del camión. Era tierra, tierra oscura, húmeda, que apestaba a lodo y algo más. Algo que no podía identificar, pero que era nauseabundo. Y entonces, entre la tierra, vi algo moverse, gusanos, decenas, quizás cientos de gusanos, retorciéndose entre la tierra. Mi estómago se revolvió. Retrocedí instintivamente, tambaleándome al borde del pánico. ¿Qué diablos estaba pasando? Mi mente se aceleró, intentando encontrar una explicación racional. Quizá me había dormido al volante. Quizá todo esto no era más que una pesadilla, pero el frío que sentía en mis manos, el olor de la tierra y la visión de esos gusanos eran demasiado reales. Encendí la luz de la cabina por completo y lo vi. Había algo más en el asiento. Entre la tierra y los gusanos había pequeños fragmentos de algo que no podía identificar de inmediato. Me acerqué con cuidado, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad. Eran pedazos de hueso, no grandes como los de un animal, sino pequeños y fragmentados, como si fueran restos viejos, casi pulverizados. Retrocedí de nuevo, mi corazón latiendo con fuerza, el miedo apoderándose de mí. Cerré la puerta de un golpe y me quedé allí, de pie junto al camión, mirando a mi alrededor, esperando ver a la chica aparecer de nuevo. Pero no había nadie, ni un alma. La ciudad estaba cerca, pero el lugar donde había parado parecía tan distante de cualquier civilización que no podía dejar de sentir que había cruzado algún tipo de umbral, como si hubiera entrado en un espacio donde las reglas del mundo no aplicaban, donde las cosas no eran lo que parecían. Finalmente, me armé de valor y volví al asiento del conductor. No sabía qué hacer con lo que acababa de experimentar. Parte de mí quería salir de ahí lo más rápido posible, pero otra parte no podía dejar de pensar en esa chica, en cómo había desaparecido sin dejar rastro, salvo esa tierra maldita y esas criaturas retorcidas. Encendí el motor y aceleré, alejándome del lugar tan rápido como pude. Pero mientras lo hacía, no podía dejar de sentir una presencia detrás de mí, como si alguien aún estuviera ahí, observándome desde el asiento del copiloto, esperando encontrar alguna explicación. Pero lo único que me rodeaba era el silencio, un silencio aterrador que parecía envolverse alrededor de mí, sofocándome. El viento soplaba suavemente, haciendo que los árboles cercanos susurraran entre ellos, pero no había rastro de la chica. Intenté calmarme, respirar profundo, pero mis manos temblaban incontrolablemente. Nunca había sentido un terror tan puro, tan visceral, como el que me invadía en ese momento. Esto no tenía ninguna lógica. ¿Cómo podía alguien desaparecer de esa manera? ¿Y qué eran esos gusanos, esa tierra, esos huesos? Subí de nuevo al camión con la mente girando en 1000 direcciones. Mis manos sudaban mientras me aferraba al volante y la sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo que pasaba. Algo o alguien había dejado una marca en mi camión, una señal de que lo que acababa de vivir no era normal. Intenté arrancar el motor, pero mis dedos temblorosos apenas lograban girar la llave. Cuando el motor finalmente rugió, respiré un poco más tranquilo, aunque el peso en mi pecho no desapareció. Miré una vez más el asiento del copiloto antes de acelerar. Los gusanos seguían ahí, retorciéndose, como si ese fuera su hogar,
Conduje rápidamente hacia el centro de la ciudad, tratando de alejarme lo más posible de ese lugar. Las calles estaban vacías, apenas algunas luces parpadeaban en la distancia. Mi mente intentaba encontrar una explicación razonable, algo que pudiera calmar el pánico que sentía, pero cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era la imagen de esa chica y el asiento lleno de tierra y gusanos. Finalmente, llegué a un área más habitada, donde algunas personas caminaban por las aceras y los bares comenzaban a cerrar. Aún así, el miedo seguía ahí, clavado en mi pecho. Aparqué el camión en una pequeña estación de servicio y salí rápidamente, buscando desesperadamente a alguien con quien hablar, alguien que pudiera ayudarme a entender lo que acababa de vivir. Caminé hacia el dependiente de la tienda, un hombre mayor que me miró con curiosidad cuando entré. ¿Estás bien, amigo?, preguntó, notando mi expresión pálida y mi respiración agitada. No lo sé, respondí, aún temblando. Mi voz sonaba extraña, distante, como si no fuera mía. Algo raro pasó. Recogí a una chica y ahora ya no está, pero dejó algo en mi camión. No sé qué está pasando. El hombre frunció el ceño, pero no me interrumpió. Solo me hizo una seña para que lo siguiera afuera. Caminamos hasta mi camión y mientras él se acercaba al asiento del copiloto, vi cómo su expresión cambiaba lentamente de curiosidad a horror. Sus ojos se abrieron de par en par cuando notó la tierra y los gusanos retorciéndose en el asiento. «Dios mío», murmuró, retrocediendo. «¿Dónde dijiste que recogiste a esa chica?». Le conté rápidamente lo que había sucedido, mi voz cada vez más frenética a medida que las palabras salían de mi boca. Él escuchaba en silencio, pero su rostro reflejaba algo más que incredulidad. Parecía reconocer algo en mi relato. Cuando terminé, el hombre me miró fijamente y se persignó, un gesto que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Amigo», dijo en voz baja, «hace años que la gente aquí habla de algo parecido. Siempre pasa cerca de ese viejo cementerio. Algunos dicen que es una advertencia, otros que es una especie de prueba, pero todos los que la han visto nunca vuelven a ser los mismos». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, mi voz llena de pánico. «No sé qué viste esta noche», continuó él, «pero sea lo que sea, no era de este mundo. Esa chica, ella no pertenece aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Traté de procesar lo que me estaba diciendo, pero mi mente no podía aceptarlo. ¿Cómo podía ser posible? Todo lo que había vivido esa noche era real. Había sentido su presencia, escuchado su voz, y ahora esos gusanos y esa tierra eran una prueba tangible de que algo había sucedido. «¿Qué se supone que haga ahora?», pregunté, mi voz rota por la desesperación. El hombre me miró por un largo momento antes de sacudir la cabeza lentamente. «No lo sé, amigo, pero si te sirve de algo, nunca regreses por ese camino. Nunca». Me quedé parado ahí, en silencio, mientras él se alejaba. Las palabras se me quedaron grabadas como una advertencia grabada en fuego. Regresé al camión y me senté al volante, observando el asiento del copiloto una vez más. Los gusanos seguían ahí, retorciéndose lentamente, y el olor a tierra húmeda aún impregnaba el aire. Tomé una decisión en ese momento. Tenía que deshacerme de esa cabina, de todo lo que me recordaba esa noche. Conduje hasta un lavadero de autos cercano, donde pasé horas limpiando cada rincón, cada trazo de esa tierra maldita. Los gusanos fueron lo primero en desaparecer, pero la sensación de inquietud permanecía como una sombra invisible acechándome. Cuando terminé, el camión estaba limpio, pero algo dentro de mí seguía roto. Esa experiencia me había cambiado. Había tocado algo profundo en mí que no sabía cómo arreglar. Pasaron los días, pero la sensación de estar siendo observado nunca me abandonó.
Cada vez que me sentaba en el camión, sentía una presencia junto a mí, como si esa chica aún estuviera ahí, esperando. Y cada noche, en mis sueños, la veía de nuevo, de pie al borde de la carretera, pidiendo ayuda, con esos ojos llenos de oscuridad. Fue solo entonces cuando entendí lo que el hombre en la estación de servicio había dicho: no importa cuántas veces intente olvidar lo que pasó esa noche, nunca podré escapar de ella. La carretera me la presentó y ahora ella es parte de mí, acechando en los rincones más oscuros de mi mente. Y así es como he vivido desde entonces, con el miedo constante de que en algún momento volveré a verla, o, peor aún, que nunca me ha dejado.